Por último, y al menos dentro de los mecanismos de defensa de los cuales vamos a hablar, porque existen muchísimos, vamos a hablar del más deseable de todos, que es la sublimación. La sublimación es la forma más deseable y saludable de tratar con los impulsos inaceptables. Esta ocurre cuando el individuo encuentra una finalidad y un objeto socialmente aceptable para expresar un impulso inaceptable. Esto, pues obviamente lo podemos ver en artistas, por ejemplo, que te hacen grandes pinturas, grandes canciones, ¿sí? La parte como artística es una forma muy clara a veces de proyectar emociones negativas, pero de una forma aceptable. Hemos escuchado canciones que han sido escritas a partir de un dolor muy grande, pinturas que realmente reflejan angustias, ¿no? Pero que son bellísimas las obras de arte. Y esto precisamente lo que hacen es adaptar a la persona de una forma saludable y manejar sus conflictos de una forma que realmente es más deseable. La sublimación, obviamente, como todos los mecanismos de defensa, lo que van a hacer es reducir la tensión. Y esto ocurre cuando los artistas transforman los deseos primitivos en arte. Los impulsos agresivos pueden ser sublimados a través, por ejemplo, de las competencias físicas. También, por ejemplo, imagínense a una persona que tenga ciertos rasgos muy sádicos o muy agresivos, que en vez de que lo desquite con otras personas, lo que hace es dedicarse a la medicina y convertirse en cirujano. Porque piensen un poquito en este ejemplo. Un cirujano tiene que cortar la piel, tiene que abrir, tiene que mover, tiene que manipular. Digamos que detrás de este tipo de comportamiento o de esta especialidad existen deseos bastante agresivos, pero que son sublimados a través de la formación médica y mucho más aceptables, y de esta manera la persona pues puede realmente manejar mucho mejor y adaptarse a la realidad. Muy bien, ahora hablemos un poquito de cómo entonces vamos desarrollando nuestra personalidad. Como bien saben, al hablar del psicoanálisis tenemos que entender que gran parte de nuestra personalidad se va a formar durante la niñez. Esas experiencias que tenemos cuando somos niños van a marcar muchísimo el adulto que somos el día de hoy. El desarrollo de la personalidad involucra una serie de conflictos entre el individuo, quien quiere satisfacer sus impulsos instintivos, y el mundo social, especialmente la familia, el cual restringe este deseo. A través del desarrollo, el individuo encuentra maneras de obtener tanta gratificación hedonista como sea posible, dadas las restricciones de la sociedad. Estas estrategias adaptativas constituyen la personalidad. Entonces, podemos resumir que la personalidad se trata precisamente de cómo nosotros hemos logrado hasta este punto encontrar estrategias en cómo adaptarnos, ¿sí? Y al mismo tiempo poder satisfacer todas aquellas pulsiones hedonistas con las cuales hemos ido creciendo, ¿sí? De eso se trata nuestra personalidad. La medida en cómo nosotros hayamos encontrado ese equilibrio es lo que va a distinguirnos a los unos de los otros. Hay personas que son capaces precisamente de ser muy tranquilas, de saber esperar, de poder realmente adaptarse a las circunstancias a las cuales se enfrentan, y hay otras personas que no logran esto, que son personas muy inadaptadas, que no logran realmente cumplir con las expectativas que la sociedad marca. Entonces eso precisamente es lo que va a determinar nuestra personalidad y lo que también nos va a ayudar a diferenciarnos los unos con los otros. Sin embargo, vemos que durante este desarrollo de la personalidad pueden haber ciertos momentos en las experiencias que puedan ser demasiado abrumadores para el niño. Esto puede llegar a generar ciertos traumas psíquicos. Si la experiencia son demasiado severas o repentinas, la personalidad puede dañarse. Estas experiencias van más allá de la propia capacidad del niño para enfrentarlas. Por ejemplo, el abuso sexual. Un conocimiento que abruma al niño que no sabe qué hacer con un conocimiento que él o ella no puede aún comprender. Es como quisiéramos, imagínense, es como si tuviéramos un niño recién nacido, ¿sí? Y a este niño recién nacido, en vez de darle leche, ¿sí? Algo que su estómago, que todavía está desarrollándose, puede, digamos, procesar, le demos mole para almorzar, ¿sí? Y además que se lo demos a fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser que el niño hasta se muera,
¿Por qué? Porque no está preparado para ese tipo de experiencias. Lo mismo pasa con el tipo de abusos. Cuando de repente los niños se enfrentan a este tipo de experiencias y no tienen realmente la preparación y aún ni siquiera lo pueden comprender, realmente es cuando empiezan a surgir los traumas psíquicos. Estos eventos pueden llegar a ser tan traumáticos que el niño pueda quedarse fijado en una de las etapas de desarrollo que nos plantea esta perspectiva teórica. Tales eventos producen una fijación en la cual los impulsos son reprimidos en lugar de liberarlos. El estrés traumático excede la capacidad del yo para poder integrar la experiencia traumática con el resto de la personalidad, así que permanece separado, disociado de la conciencia ordinaria. Esto, pues obviamente lo podemos entender también como el estrés postraumático. Aquí lo que nos está diciendo es que el yo no tiene los recursos ni la forma para poder enfrentar ese tipo de experiencia tan grande, que lo que hace, por ejemplo, puede ser disociarlo, es decir, separarlo de la mente consciente. A eso precisamente lo vamos a llamar como un problema de disociación de la conciencia. ¿Sí? La persona puede ser que no se acuerde para nada, y no es que esté fingiendo, sino que realmente no esté consciente de que haya vivido algún tipo de situación muy, digamos, traumática. Puede ser un accidente, una muerte, un abuso, cualquier cosa que en el momento que sucede sobrepase las expectativas, sobrepase las herramientas y las capacidades de la persona que lo está viviendo. Eso puede llegar a generar un trauma psíquico, pero también una fijación que precisamente en vez de ser expresados son reprimidos. Siguiendo con esta idea del desarrollo de la personalidad, desde la perspectiva psicoanalítica nos plantean que existen 5 etapas o 5 fases psicosexuales, dentro de las cuales habrán ciertas características que marquen el inicio y el final de cada una de ellas, pero que también van a tener un peso importante en la personalidad adulta. Estas 5 fases psicosexuales son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la fase de latencia y la fase genital. Empecemos con la primera etapa, que es la fase oral. ¿Sí? Todas estas fases tienen un nombre dependiendo del órgano al cual va dirigido. En el caso de la fase oral, va precisamente dirigido a todo lo que tiene que ver con la boca, ¿sí? La zona erógena, la que produce placer, es precisamente la boca. Esta precisamente se empieza a desarrollar a la edad de 1 año aproximadamente. Durante esta fase, las actividades placenteras se centran alrededor de la alimentación, por ejemplo, a través del amamantamiento, ¿sí? Aquí realmente podemos pensar y traten de acordarse, por ejemplo, de los niños pequeños, que todos se meten a la boca. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que tienen de conocer el mundo. Entonces, precisamente la etapa oral se caracteriza precisamente de obtener placer a través de la boca. ¿Qué pasa si de repente hay una fijación en esta etapa? Pues empieza a desarrollarse un tipo de personalidad de carácter oral. Por ejemplo, que tiene rasgos como el optimismo, la pasividad y la dependencia, ¿sí? Que son ese tipo de rasgos que caracterizan a las personas que tienen cierta fijación en la etapa oral. Son personas que les gustan mucho hablar, son personas que les gusta mucho comer, que les gusta mucho tomar, ¿sí? Es precisamente todo el placer que viene a través de la boca. La segunda etapa es la fase anal. Como lo veíamos, la zona erógena en este caso será el ano. Durante el segundo y tercer año, el placer del niño se experimenta en el ano. El deseo del niño por controlar sus movimientos intestinales está en conflicto con las demandas sociales del entrenamiento para ir al baño. Aquí vemos, y esta etapa es muy característica, en donde el niño todavía está aprendiendo al baño, pero ahora ya se da cuenta que es capaz de retener las heces, que puede decir cuándo ir y cuándo no ir al baño. Aquí el niño encuentra placer al retener las heces, esta fase anal retentiva, y luego la experiencia de la defecación a voluntad es la fase anal expulsiva. Si, por ejemplo, llegas a ver una fijación en esta etapa, los conflictos continuos sobre los temas de control, de retener y de liberar, por ejemplo, dinero, acumularlo o gastarlo mucho, es precisamente como heces simbólicas,
¿sí? Podemos hablar que una persona con una fijación en esta etapa es de un carácter anal que se distingue por 3 características: por un sentido de orden, por mucha tranquilidad y obstinación. ¿Sí? Digamos, es una teoría. Acuérdense de lo que veíamos al principio de la materia, que las teorías son formas que tenemos para explicar. Pero pues vemos que dentro de esta perspectiva, si llegase a haber una fijación en esta etapa, pues obviamente empezamos a ver este tipo de personalidad, características de una fijación anal. La tercera etapa es la etapa fálica. Y aquí es una etapa que sucede entre los 3 y los 5 años, o un poco más tarde. El área erógena primordial es la zona genital. Aquí precisamente el deseo del niño por el placer sexual se expresa a través de la masturbación, lo cual es acompañada de fantasías importantes. Aquí es normalmente cuando nos topamos a los niños que les empieza a picar, por ejemplo, el pene y empiezan a querer como pellizcarlo o empiezan a jalarlo porque empiezan a sentir mucho placer, y muchas veces los papás o los tíos o las personas que están por allá le dicen: a ver, déjate ahí, ¿no? Es malo, lo empiezan como a regañar, pero pues el niño está descubriendo su cuerpo. En esta etapa también vemos, por ejemplo, las niñas, al menos aquí en Yucatán, una de las cosas que tiende a suceder más es que las niñas empiezan a cabalgar la hamaca, es decir, se ponen la hamaca entre las piernas y se empiezan a mecer de adelante para atrás, y de esta manera ellas encuentran placer, ¿sí? Esto obviamente el niño empieza a descubrirlo, y como papás tenemos que ver que si el niño lo hace de una forma compulsiva, poder realmente canalizar esta energía hacia algo mucho más aceptable para que pues obviamente el niño no vaya a sufrir ningún tipo de problema. La fijación en esta fase resulta en dificultades en la formación del superyo, en la identidad del rol sexual y en la sexualidad, incluyendo la inhibición sexual, la promiscuidad sexual y la homosexualidad. Recuerden que esta es una teoría y es una manera de entender cómo precisamente la personalidad puede ir desarrollando.